En el techo de la casa había como un tipo cuartico que estaba con bastantes pertenencias de un humano. Ese cuartico se supone que era para guardar la chimenea el día que ellos decidieran instalarla. Así que nuestra teoría era cierta. Había un humano literalmente viviendo en el techo de esa casa que nos estaba observando mientras estábamos ahí. Pero eso no es lo peor de todo. Lo peor de todo es que intentamos buscarlo por todos lados y por más de que buscamos no lo pudimos encontrar. El dueño de la casa dijo que él creía que se trataba de su hermano, ya que su hermano estaba celoso de que sus papás no le habían dejado herencia y que el único poseedor de esa casa era el señor que no la rentó. En todo caso, me dio bastante miedo el darme cuenta que un señor horrible, viejísimo, me estaba observando mientras yo estaba tomando baño. El señor de la casa nos rogó que por favor no le dijéramos a nadie que esa casa era lo único que él tenía y que él vivía de la renta. Así que mis papás decidieron no decir nada, pero la verdad es algo bastante creepy. Esa noche nos devolvimos a la ciudad y ya no pudimos festejar el cumpleaños de mi hermana, porque lo barato sale caro. Mi hijo tiene 5 años y a pesar de que lo estoy acostumbrando a dormir en su propia habitación, a veces es complicado. Y cada noche se me termina metiendo debajo de las cobijas en la madrugada porque le da miedo. Excepto anoche, cuando llegó y me dijo más o menos a las 3 de la mañana que si podía ir a dormir con él a su cuarto, que tenía miedo. Yo estaba tan dormida que no se me hizo extraño, así que agarré mi cobija y mi almohada y me fui a su cuarto. Y a los pocos minutos me volví a quedar dormida, cuando de repente empiezo a escuchar que alguien me está llamando. Mamá, mamá. Era exactamente la voz de mi hijo. Pero al voltearme a verlo, él está completamente dormido. Seguí durmiendo y no le presté atención, pero esta voz seguía. Mamá, mamá, mamá. En ese momento me desperté por completo. ¿Quién era el que me estaba llamando? Si tenía a mi hijo al lado. Lo que se me ocurrió en el momento fue ponerme a rezar en voz alta y seguir a la voz que me estaba diciendo mamá, mamá. Al seguirla, llego a mi cuarto y es mi hijo, el cual está acostado en mi cama. Pero ¿cómo es posible que fuera mi hijo si mi hijo estaba acostado en su habitación? Me devolví rápidamente a la habitación de mi hijo y ya no estaba. Yo estaba muy confundida, pero le pregunté que qué sucedía, o sea, por qué estaba en mi cuarto si hace un segundo lo había visto en el suyo. A lo que él respondió que él nada más había ido a mi habitación porque tenía miedo, ya que alguien estaba repitiendo su nombre en su habitación. Y que él había estado ahí todo el tiempo, que él no me había pedido ir a dormir a su habitación. En ese momento supe que algo estaba mal y que nuestra casa de hecho tenía un demonio. La leyenda de las huellas del diablo. Esta leyenda se originó el 9 de febrero de 1855 en Devonshire, Inglaterra, ya que este día algunas personas vieron extrañas huellas en la nieve. Y casi de inmediato mencionaron que estas huellas no podían haber sido producidas por algún humano o animal existente, ya que las dimensiones de estas huellas eran de 10 centímetros de largo por 7 de ancho, y que el paso que éstas daban tenía una medida de 25 centímetros. Y se dice que también estas huellas se extendían a lo largo de 150 kilómetros y que estas eran semejantes a cascos de caballo o pezuñas. Otra característica inusual que notaron en estas huellas es que las pisadas estaban perfectamente alineadas. Y por si fuera poco, que la nieve se derretía al tener contacto con esta huella, como si éstas fueran hechas con un hierro rojo. Sin embargo, estas huellas no solo fueron encontradas en la nieve, sino también en paredes, jardines, techos y cercas. Al ver estas anomalías, la gente rápidamente le adjudicó estas huellas al mismísimo diablo, y más por el hecho de que las huellas estuvieran plasmadas en las paredes. Después de esto, los lugareños evitaban salir de noche. Debido a este acontecimiento, también se mandaron a cuadrillas de perros de caza y a hombres armados. Esto para descubrir quién o qué hacía estas huellas. De hecho, se cuenta que los perros encontraron el rastro de las huellas yendo hacia un bosque cercano.
Sin embargo, nadie se atrevió a adentrarse al bosque para averiguar quién hacía estas huellas.